Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció hace más de un año presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del sector eléctrico, entre ellos el caso Progen. Hoy, mientras el Estado demanda a la empresa en Estados Unidos por un perjuicio millonario, en Ecuador parece no haber responsables que sancionar. Y uno de los funcionarios clave, Fabián Calero, exgerente de SELEC y ex viceministro de Energía, está prófugo. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, qué gusto tenerlo aquí presencialmente. Sí, para mí es un gusto a los años volver presencialmente y estar en su programa. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Ustedes han alertado sobre este caso hace más de un año. ¿Por qué el Estado, Germán, el Estado ecuatoriano, recién ahora presenta una demanda internacional y por qué dejamos pasar tanto tiempo? Es inaudito lo que ha ocurrido. Hace exactamente un año, la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una estructura de la sociedad civil, sin recursos públicos ni privados, haciendo su mejor esfuerzo, le dijo al país de lo grave que iba a, las cosas graves que iban a ocurrir con la contratación tanto a Progen como a Austral. Ha pasado un año y recién se les ocurre llevar el tema hacia los Estados Unidos en una acción que debió haber ocurrido hace tiempo atrás. Pero cuidado, no nos olvidemos que en el Ecuador hay responsables políticos y hay una argolla del grupo del señor Calero, les llamo yo los señores Caleros, que tienen que ver con este acto, porque el acto colusorio está entre el vendedor, llámese Progen o Austral, y aquellos que lo compraron. Ahora, bueno, además de este personaje Calero, que también la prensa advirtió muchas veces de que en el pasado estaba relacionado con algunos casos de corrupción, pero sin embargo quedó en el cargo y lo asumieron, incluso ascendió a otros cargos mayores. ¿Quién más dejó pasar esto? O sea, ¿cómo se nos pasa esto? Hay responsabilidades políticas, porque si bien hay un entramado que opera, llamémosles los operativos del contrato, para eso hay las responsabilidades al más alto nivel en los ministerios. Por eso es que nosotros creemos que esas responsabilidades políticas están en quien llevó adelante el contrato, fundamentalmente, que fue el ministro Luque en aquel entonces, la doctora Manzano, y en el intermedio de los dos, claro, le pusieron un ministro para que firme, que fue un señor Goncalves, si mal no recuerdo. Él aparece pues con la firma y parecería que la realidad era que él termine involucrado en el asunto y los otros dos ministros no. Por eso yo hablo de responsabilidades políticas. Sobre todo, Gisela, porque yo quiero recordarle al país a través de este medio tan importante que a la doctora Manzano le hicimos preguntas muy importantes con fecha 2 de junio. Claro, ¿cómo de cuáles? Este año. Si conoce, por ejemplo, que los generadores vienen calibrados a 50 o a 60 hercios. Si es que existen garantías de los fabricantes, que no es lo mismo que el vendedor. Progen no es fabricante. Es que no podía comprarse tenía que comprarse directamente al fabricante, ¿no es cierto? Eso decía el contrato. Así es, pero Progen no es fabricante. Y Austral mucho menos, y ya vamos a desglosar aquello. Preguntas que nunca fueron contestadas. Y además, si es que había garantías sobre los pagos anticipados que fueron en exceso, yo diría, fue un gran negocio para Progen. Usted hablaba de 175 millones de dólares. 150 millones pagados 150 millones cuesta Progen. Le pagaron 104 millones. Y Austral cuesta 90 millones y le pagaron 71. Quienes hacen los motores de Progen es la empresa EMD, no hace Progen.
Progen lo que hace es recorrer el mundo buscando la chatarra para recomponer, repotenciar. Y esa era otra llaman. cláusula dentro del contrato. No podían comprar si no era equipos nuevos. Así es, nuevos. Y nos han vendido chatarra. El país se ha dejado afectar por esta circunstancia. Pero mi pregunta es, ¿y los técnicos? Y aquellos que estaban desde Estados Unidos diciendo, miren qué hermoso cómo funcionan los motores. Y aquellos que en el caso de Austral hicieron el chequeo de los motores vía Zoom. Todos ellos son responsables y la pregunta está, ¿y los organismos de control? De tal manera que hoy vamos a Estados Unidos para hablar del tema Progen. Y como decía una noticia anterior, habrá que esperar que califiquen la demanda, habrá que esperar un tiempo muy largo para que el proceso se dé. Y a lo mejor hablaremos de muchísimos años y ya nos olvidaremos, porque esto es lo que suele ocurrir en el país. Pero y eso ahora, es lamentable. Algo que tiene que quedar claro es si es que estamos frente a simples errores administrativos o ante un esquema de corrupción que se aprovechó durante una emergencia, que era la emergencia eléctrica. Yo creo lo segundo, porque errores administrativos podían ser corregidos a tiempo, sobre todo porque la voz, no solo de la Comisión Nacional Anticorrupción, sino de algunos sectores de la prensa, fueron levantadas para advertir lo que se venía en el país. Y entonces cuando hay un error que puede ser de buena fe, pues la gente se preocupa de enmendarlo y de forma oportuna. Pero guardar silencio, dejar que las cosas marchen, decir al país que todo es perfecto y ahora pretender contestarnos con una acción que sale del país cuando aquí hay que enfrentar a los verdaderos causantes de esta tragedia, no nos hace sino pensar que había un acto colusorio. Y ese acto colusorio tampoco, como le dijimos al fiscal en su oportunidad, tengo otro documento de la carta enviada al fiscal con fecha 17 de julio, le decíamos, 2 líneas, que se investigue, pero que esta indagación no quede en los funcionarios operativos, porque hay que determinar el tráfico de influencias y el delito de peculado. Ahora, la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal. ¿Por qué la Fiscalía no ha avanzado con la misma contundencia, digamos? La Contraloría hizo su trabajo, pero yo diría que a medias, porque corrió hacia la Asamblea Nacional y dijo los ministros no tienen nada que ver. Fue fundamentalmente para eso. Y Fiscalía está dormida desde hace algún tiempo en este y en muchísimos otros temas, de tal suerte que hay el riesgo que los causantes en el país, los señores caleros que existen en esas dependencias de SELEC desde hace muchísimo tiempo atrás, pues nos dejen embarcados con esta tragedia, con las chatarras que nos sirven, con los anticipos hechos en montos increíbles y sobre todo porque, pongo un ejemplo en el caso de Austral, ¿cómo puede hacerse un contrato con una empresa que tiene $260 de capital, que está domiciliada en el Uruguay y que sale una vez que se ha hecho el contrato, que le han entregado tanto dinero, a buscar los motores, entre otros países en el Líbano, y nos lo entregan? Ese es un tema que ya deberíamos también comenzar a actuar desde la perspectiva de lo que se ha hecho con Progen. Hay que apuntar, por lo tanto, a los 175 millones que el país ha perdido, no solamente a una parte de este monto. Ahora, entonces, la emergencia eléctrica fue utilizada para saltarse controles, acelerar contratos y beneficiar a determinadas empresas, al decirme usted que no se trata de un error administrativo. Así es. Este es un país, lamentablemente, en donde las emergencias se han utilizado para aquello. El presidente Correa gobernó con contratos de emergencia. Aquí tenemos 2 emergencias, esta, la eléctrica y la de salud. En la eléctrica ya estamos mirando las consecuencias. Y en las de salud, aparte de la entrega de esas cajas que tenían gasas que hacía gala el doctor Lama, hay otros temas muy graves que nosotros hemos entregado, señalando, por ejemplo, el listado de los proveedores de insumos médicos que aprovechan de estas circunstancias. ¿Obtuvo respuesta? En las últimas horas hubo una carta enviada desde la vicepresidencia para una reunión, enviada por la vicepresidenta para una reunión. Nos informaron que la reunión iba a ser con sus asesores. La comisión consideró que, siendo un material privilegiado, importantísimo, la reunión debe ser con la vicepresidenta y le hemos contestado en ese sentido, pidiéndole que la reunión ocurra con ella,
Porque es un tema que debe ser tratado Lógico. pensando en que ella es vicepresidenta del Ecuador. Queremos Y está a entregarle cargo de una la salud. propuesta además de un sistema nacional anticorrupción. Y en segundo lugar, porque es ministra encargada de salud. Los temas tiene que frentearlos adecuadamente. ¿Y de ese pedido obtuvo respuesta o todavía no? Eso ocurrió en el transcurso de pocas horas atrás. Ahora, volviendo al tema que nos compete hoy. Le que acabo es el de tema... dar una premisa. Sí, por favor. Y espero que venga también a darme los resultados de esa reunión, que estoy segura la vicepresidenta acogerá lo más pronto posible para asistir, ¿no? Como usted dice, es muy importante su presencia y que se involucre directamente en el tema, sobre todo cuando hay casos de corrupción. Ella misma lo dijo en un video que difundió en sus redes sociales. Ahora, volviendo al tema de Progen, y el tema, sobre todo el tema del ex gerente de SELEC y ex viceministro de Energía, Fabián Calero, que hoy está prófugo, ¿no? ¿Cómo nos explicamos y cómo se le explica a los ecuatorianos, pese a todas las denuncias que existieron en el gobierno del presidente Daniel Noboa, y no solo en ese, sino en gobiernos anteriores, en donde estaba este funcionario, se haya fugado y que nadie haya hecho nada, cuando habían anuncios de parte de varios sectores? Desde luego que sí. Hay una especie de una escuela, una práctica de malos funcionarios de SELEC que vienen desde una época... Y que se los mantiene. De una época de un señor Uquillas que organizó... Esa era la cabeza justamente de todo, según las investigaciones periodísticas que demostraron lo que pasaba los dentro jóvenes de SELEC. caleros son sus aprendices en el manejo de la cosa pública. De tal manera que ha habido una escuela también de corrupción al interior de SELEC. Pero para eso están las autoridades, para poner orden, para barrer la corruptela, para enfrentarla y para impedir, sobre todo, que se siga afectando los dineros del país. Incluso, Germán, yo leyendo ahora algunos anuncios en redes sociales sobre este tema que estaba investigando para hacer esta entrevista, leía a Janet Inostroza que anunciaba que incluso Calero sigue siendo profesor de una universidad nacional y que da clases virtuales desde la clandestinidad donde está fugado. Estuve invitado al programa de Janet y le escuché decir esto. Bueno, nosotros no tenemos a mí no me consta, ¿no? A mí tampoco, pero lo dijo Janet Inostroza, no dudo que sea verdad. Una información muy certera. Exacto. Para haberlo dicho, ¿no? Si eso ocurre es una cosa dramática. Creo que este es un país que necesita, no le llamemos el baño de verdad, porque ese baño nunca llega, pero necesita la acción y la concurrencia de los ciudadanos para poner fin a lo que está pasando. No puede ser que nos quedemos con unas chatarras, perdamos 175 millones, los responsables en el país, unos todavía de ministros, otros fugados y otros todavía pululando en SELEC. Y lo que es más grave, nadie actúa desde los organismos de control con la celeridad del caso para obtener las sanciones, porque eso es lo que ocurre. Y ahora con un juicio que va a Estados Unidos, que puede empantanarse y que más huele a sacar el tema desde el país para decir, sí, allá estamos pidiendo el que se sancione y el que se repare al Ecuador, pero la reparación también debe ser moral y este es un tema fundamental decirlo en este momento. Es una reparación que requerimos los ecuatorianos frente a una tragedia que nos lleva al otro punto de la corrupción, que es el otro vaso comunicante, la impunidad. Hay que impedir la impunidad. Si este caso queda sin sanciones ejemplares en el país, aquí dentro, en el Ecuador, ¿qué mensaje se le está enviando a los ecuatorianos? ¿Que la corrupción en emergencias no tiene consecuencias? ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo? El primer mensaje es que no le importa a nadie el país, porque lo que se pierde, los dineros, son de salud, de vivienda, de educación, de los ecuatorianos, de la gente que requiere esta atención. Y el otro mensaje es evidentemente lo que usted dice, hagamos todo vía la emergencia y viva la fiesta. Con eso me quedo, Germán, preocupados, por supuesto. Desde Le agradezco sí. muchísimo. Esto no es grato para la Comisión Nacional Anticorrupción. Es un trabajo feo en el sentido de tener que hablar de estos temas, porque hay temas muy importantes en la vida y en el país. No todo está mal. Pero esta es una realidad de la coyuntura frente a la cual no podemos paliar. Sobre todo porque la advertimos hace un año. Claro que sí, no solo ustedes, sino la prensa también. Yo le agradezco muchísimo, Germán, y gracias a la comisión porque sigue haciendo este tipo de trabajos. Estuvo con nosotros Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Regresamos en instantes con Gisela.